Buenas tardes, hoy le damos continuidad a la segunda unidad de biología. Hoy trataremos sobre el ciclo celular. Como todos sabemos, todos los seres vivos estamos compuestos por células y se puede decir que el cuerpo humano encontramos dos tipos de células. Las células reproductoras, que son los gametos conocidos como los óvulos, y los espermatozoides, que estas poseen cada una la mitad de la carga genética del individuo, es decir, 23 pares de cromosomas, de los 46 que posee cada una de las células. También tenemos a las células somáticas, que son las que componen el resto del cuerpo, como las neuronas, que son las células nerviosas. También tenemos a los glóbulos rojos, tenemos a los glóbulos blancos, que son células del sistema circulatorio. Estas contienen la carga genética completa, que corresponde a 46 pares de cromosomas. La célula, por lo general, presenta dos fases, una reproductiva. En esta fase se divide para originar otras células, y otra fase que es la de reposo. En esta fase no significa que no se realiza ningún trabajo, más bien que realiza sus procesos metabólicos normales. Este ritmo de reproducción y de reposo es el ritmo cíclico en la vida de una célula. A este se le denomina ciclo celular y va a comprender el tiempo transcurrido de una división de la célula a la siguiente. Debemos saber que la primera fase del ciclo celular es la interfase, que es la llamada fase de reposo, que no es de reposo en absoluto, ya que durante el mismo la célula crece y lleva a cabo todas las funciones que corresponden, como la síntesis de nuevos materiales. Incluye el nuevo material genético para la siguiente división celular. Esta fase comprende la fase G1, la S y la G2. Todas estas fases preparan a la célula para su posterior división, llamada mitosis y meiosis. El proceso de división de la célula va a depender del tipo de célula, si es reproductiva o somática. La mitosis es el proceso de división celular que ocurre en la mayoría de las células y empieza inmediatamente después de la fase G2 de la interfase. En esta división ocurren diferentes fases. Primero tenemos a la profase. En esta fase, los hilos de la cromatina empiezan a reacomodar a los cromosomas y se forman unos microtúbulos que su función principal es guiar a los cromosomas en su movimiento durante la mitosis. La siguiente división es la metafase. En esta, los cromosomas se ubican en el ecuador de las células, guiados por el uso acromático, que son esos microtúbulos dichos anteriormente. La tercera fase es la anafase. En esta, los centrómeros de los cromosomas se separan en dos, permitiendo que el cromosoma reacomodado se divida en dos mitades exactamente iguales. Seguido tenemos a la telofase. En esta fase, los dos grupos de cromosomas alcanzan cada uno un polo de la célula y desaparecen las fibras del uso acromático. Se empiezan a formar fragmentos de membrana nuclear. Estos se unen para formar dos nuevas membranas nucleares alrededor de los dos grupos de cromosomas hijos. Finaliza la división con la citocinesis. En esta fase, los organelos intracelulares se reparten equitativamente entre las porciones celulares. Esta división se da en la célula animal y en la célula vegetal. Es básicamente igual, sin embargo existen algunas diferencias. La otra división celular conocida es la meiosis. Este es un proceso durante el cual una célula germinativa diploide sufre dos divisiones consecutivas que producen cuatro células hijas haploides. La meiosis se puede organizar en dos divisiones meióticas. Cada una de las divisiones meióticas está compuesta de cuatro fases. Las fases de la meiosis son profase, metafase, anafase y telofase. En el cuerpo humano, las únicas células que sufren meiosis son las que originan gametos. Este proceso es llamado gametogénesis, que es la formación de las células sexuales, y ocurre con el proceso de meiosis. En el caso de las células sexuales masculinas, el proceso se conoce como espermatogénesis. En este proceso se van a formar los espermatozoides.
Este mecanismo comienza en la pubertad y participa en secreciones hormonales. En el caso de las células sexuales femeninas, el proceso es conocido como ovogénesis. Es el proceso que produce las células sexuales femeninas y empiezan en la etapa intrauterina. En todos los seres vivos se producen las divisiones celulares. La complejidad va a depender del organismo que se esté hablando, ya recuerden que todos los seres vivos están compuestos por células.